Bueno, hoy voy a hablar sobre la aplicación del marcaje isotópico mediante la espectrometría de masas en ingeniería de tejidos. Para esto, mi compañero y yo nos basamos en un artículo titulado Stable Isotope Labeling Using Mass Spectrometry for Metabolism Research, publicado en la revista Treats in Analytical Chemistry, por Matías Sango Matanovic y pues sus colaboradores. En este artículo se explica pues cómo el uso de los isótopos estables nos ayuda a estudiar el metabolismo de manera dinámica, es decir, no solo observando que pues las moléculas están presentes, sino también nos ayuda a seguir el movimiento real de los átomos dentro de las rutas metabólicas. Esta idea es especialmente importante en la ingeniería de tejidos, donde aquí podemos y también necesitamos comprobar si un tejido cultivado en laboratorio realmente funciona como un tejido vivo. En este diapositiva, para dar a entender la importancia del marcaje isotópico, primero tenemos que hablar de qué es el metabolismo. ¿Qué viene siendo el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de las células para producir ATP, o como es bien dicho, energía. También para sintetizar biomoléculas, y también nos ayuda a mantener sus funciones vitales. Según nuestro artículo base, medir únicamente la concentración de metabolitos nos da una visión estática del sistema. ¿Cómo es esto? Pues como si esto fuera una fotografía, pero sin embargo los metabolitos se producen y consumen constantemente, por lo que una alta concentración no significa necesariamente que una ruta metabólica esté activa. En ingeniería de tejidos esto especialmente es muy relevante, ya que un tejido puede permanecer funcional por sus niveles metabólicos, pero en realidad no puede estar teniendo un flujo metabólico adecuado. Aquí en la imagen les damos un pequeño ejemplo. En esta diapositiva se introduce el concepto de isótopos, que son átomos del mismo elemento químico, pero que poseen igual número de protones, pero diferente número de neutrones. Lo que genera una diferencia en su masa atómica, por ejemplo en el carbono 12 y en el carbono 13, que son químicamente equivalentes, pero en el carbono 13 es más pesado debido a la presencia de un neutrón adicional. Según el documento base sobre marcaje isotópico, esta diferencia de masa es fundamental porque permite la espectrometría de masas, en donde se distingue entre moléculas marcadas y no marcadas sin alterar el comportamiento bioquímico de la célula. En la imagen de la diapositiva normalmente se observa la comparación de estructuras entre ambos isótopos, donde se evidencia que la estructura química se mantiene, pero cambia la masa nuclear. Eso es clave en ingeniería de tejidos, ya que en isótopos estables como el carbono 13, el nitrógeno 15 y el hidrógeno 2 pueden incorporarse en nutrientes del medio de cultivo sin afectar la viabilidad celular, permitiendo estudiar el metabolismo del tejido artificial en condiciones fisiológicas reales. En esta diapositiva se explica cómo la espectrometría de masas permite detectar el marcaje isotópico a nivel molecular. El proceso comienza con la separación de metabolitos mediante cromatografía líquida o gaseosa, seguida de su ionización y posterior análisis según su relación masa-carga. En la imagen se observa picos en un espectro de masas donde cada pico representa un isotopólogo diferente de la misma molécula. Los picos desplazados hacia la derecha indican moléculas con mayor número de átomos marcados. El artículo base señala que la intensidad relativa de estos picos permite calcular la distribución isotópica y posteriormente realizar correcciones por abundancia natural de isótopos.
En el contexto de la ingeniería de tejidos, esta técnica permite medir con alta precisión el metabolismo del tejido cultivado, evaluando si presenta patrones metabólicos similares a los tejidos fisiológicos nativos. En esta diapositiva explica el principio central del marcaje isotópico, que consiste en introducir un sustrato metabólico marcado como glucosa enriquecida con carbono 13 dentro del sistema celular. La célula procesa esta glucosa marcada exactamente igual que la glucosa normal, pero los átomos de carbono 13 se redistribuyen a lo largo de las rutas metabólicas, como la glucólisis, el ciclo de Krebs y la biosíntesis de biomoléculas. En la imagen suele observarse un esquema donde la glucosa marcada entra a la célula y sus carbonos se transfieren a distintos metabolitos intermedios. El artículo base enfatiza que este enfoque permite realizar metabolic tracing, es decir, rastrear el destino específico de los átomos dentro de la red metabólica. En la ingeniería de tejidos, este principio permite evaluar si las células de tejido bioingenierizado están utilizando correctamente las fuentes de carbono y energía, lo que es esencial para validar su funcionalidad metabólica. Podemos ver un bioreactor real de un laboratorio. Este equipo es un sistema cerrado que permite cultivar las células en condiciones controladas de temperatura, es decir, en oxígeno y nutrientes. La persona que se ve manipulando este artefacto está ajustando las condiciones de este cultivo, lo cual esto es fundamental para cualquier cambio que pueda afectar el metabolismo celular y el crecimiento del tejido. Después vamos a pasar a la parte de abajo, donde vemos un esquema de un bioreactor. En este dibujo se puede representar cómo entran los nutrientes al sistema y se monitorea la actividad celular dentro del medio del cultivo. También se observa una computadora conectada. Pues, ¿qué es esto? Esto es el registro de datos metabólicos en un tiempo real. Gracias a esto se puede analizar un comportamiento de las células durante su crecimiento. Ahora vamos con el primer punto, que es la entrada de trazadores. En el bioreactor se suministran nutrientes marcados con isótopos estables como el carbono 13 y el nitrógeno 15. Estos isótopos funcionan como etiquetas metabólicas que las células incorporan de manera natural, sin alterar pues el funcionamiento de ellas mismas. Gracias a esto, varios científicos pueden seguir con recorrido de nutrientes con el estudio dentro de las rutas metabólicas celulares, como lo hablábamos antes. Por segundo punto, tenemos cómo se realiza este análisis metabólico. Esto se hace mediante un muestreo del medio del cultivo y su estudio con espectrometría de masas con 3cc, lo que ayuda a identificar qué rutas metabólicas están activas dentro del bioreactor. Y ya finalizando, el tercer punto, se identifican alteraciones en el estado metabólico celular. ¿Esto qué significa? Pues que si las células están, por decirlo así, estresadas, creciendo poco a poco, cambiando su actividad metabólica, el marcaje isotópico lo evidencia rápidamente, lo cual nos puede ayudar a hacer ajustes en este bioreactor, ya como lo mencionaba antes, de oxígeno, de nutrición o las condiciones que sean perfectas para que el bioreactor nos ayude a que este tejido pues se optimice. Y por concluir esta diapositiva, se muestra que el uso de 3cc MFA en bioreactores permite monitorear el metabolismo celular en tiempo real, lo cual nos ayuda con el control del cultivo y garantizar que pues este tejido en formación claramente va a ser funcional y va a ser metabólicamente viable. Esta diapositiva ilustra el monitoreo metabólico durante la degradación de biomateriales en un contexto de ingeniería de tejidos.
integrando directamente los principios metodológicos descritos en el artículo base sobre el marcaje isotópico y también sobre la metabolómica dinámica. En la imagen se observa distintos andamios biomateriales representados como matrices tridimensionales dentro de un sistema experimental, en los cuales las células, o sea, las figuras rojas, se adquieren, migran e interactúan activamente con la estructura biomaterial, generando un proceso progresivo de degradación y remodelación. En la parte inferior de cada esquema se evidencian los metabolitos liberados al medio, simbolizados por puntos amarillos, lo que representa el seguimiento analítico de los productos derivados de la degradación del biomaterial. Este enfoque se relaciona directamente con lo expuesto en el artículo, donde se establece que el uso de trazadores isotópicos estables como el carbono 13 permite rastrear el destino de los átomos dentro de la red metabólica y observar no solo los productos finales, sino también las rutas metabólicas y la velocidad de las transformaciones bioquímicas celulares. Así, al analizar la incorporación del carbono 13 en metabolitos liberados durante la degradación del biomaterial, es posible identificar qué sustratos están siendo utilizados por las células y cómo se redistribuye el carbono dentro de sus vías metabólicas, superando las limitaciones de la metabolómica estática, que solo mide concentraciones sin revelar la dinámica metabólica real. En coherencia con el artículo base, esta estrategia experimental permite cuantificar aspectos dinámicos del metabolismo que no pueden captarse mediante mediciones convencionales, proporcionando evidencia directa de las relaciones precursor-producto y del impacto metabólico celular frente al entorno biomaterial. En conjunto, la diapositiva no solo representa visualmente la interacción celular-biomaterial, sino que también conceptualiza el uso del marcaje isotópico como una herramienta clave para evaluar la biocompatibilidad, la actividad metabólica y la funcionalidad del biomaterial durante su degradación, aspectos fundamentales para el diseño de tejidos artificiales más eficientes y fisiológicamente relevantes. Bueno, y ya para concluir, como primera conclusión tenemos que el marcaje isotópico es una herramienta fundamental en la ingeniería de tejidos que permite analizar el metabolismo celular y entender cómo estas células usan nutrientes dentro de su tejido artificial. Como segunda conclusión tenemos que no basta con que un tejido artificial tenga forma o estructura, también debe presentar un metabolismo funcional y el marcaje isotópico que nos ayude a evaluar su viabilidad biológica y también su maduración metabólica. Y como tercero y último, ya para cerrar, esta técnica contribuye a mejorar el diseño de tejidos para medicina regenerativa. Es decir, ya que esto permite optimizar el medio de cultivo e identificar rutas metabólicas activas y garantizar que el tejido sea enérgicamente eficiente y funcional y nos pueda ayudar en esta regeneración.